Estamos en ¿Qué nos parecemos? Radiográfica 89.3. Nuestro teléfono, participe, diga. Nosotros bancamos o no. Por Bancamos supuesto, todo. acá pues, escuchamos todas las voces. Escuchamos todas las voces y le damos la discusión también. 11 50 12 35 89, que es el WhatsApp de la radio, o mándenos por nuestras redes, que es en qué nos parecemos. Y como le habíamos prometido, ya estamos en contacto, en comunicación con Daniel Capanga Glass-Piegel. Él es más conocido como Capanga, periodista y otrora productor de este programa. Claro. Capanga, Vivian Elem, Rodolfo Colangelo, Jorge Benedetti te saludan y te dan la bienvenida a parte de tu casa, que es Radiográfica. ¿Cómo estás? Bueno, buen día para todos, menos para uno. Que no soy yo, para uno, No, dijiste. Rodolfo tampoco. O sea, está personalizado. Yo ya le anticipé. Un hombre del interior bonaerense. Yo también lo quiero, señor Glass-Piegel. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andan? Bueno, la idea era charlar un poco, que este nuevo panorama, y acá hay tres posiciones con variantes, digamos, no lejana una de otra, porque no podemos estar lejano uno de otro, pero con variantes. Yo tengo una síntesis y voy a empezar por eso, así ampliamos. La detención domiciliaria de Cristina, el peronismo, la movilización, pero sobre todo lo que se generó a partir de esto y que ha creado como, bueno, listo, ya está, esto se cae y nosotros ganamos. Mi síntesis es que simbólicamente ha sido muy potente y muy beneficiosa, y la aplaudo, la movilización o todo lo que ha generado, pero que políticamente no ha ampliado demasiado. Dejando esta síntesis, usted me dirá. No, coincido en general. Es más, no es que agrego, ratifico. El peronismo, bueno, en este caso, en lo inmediato, el peronismo bonaerense, porque hay elecciones dentro de 2 meses, ¿no? 3, y 2 elecciones seguidas, además, en Buenos Aires. Sí. Tiene que hablarle al que no quiere ir a la plaza. En la capital federal, el ausentismo fue del 45%. Uh-huh. Pero en el sur de la capital, es decir, en el conurbano de la capital federal, fue de 50%. El sur de la capital es lo más parecido al conurbano de Gran Buenos Aires. Y sí, ya hasta el gobernante Macri no sabe que eso es Capital Federal. Claro, bueno, está bien. O Viviana Canosa. Claro. ¿A qué sabés? ¿Dónde ¿no? queda? Sí, ¿dónde queda Villa Lugano? ¿Quién es el intendente? ¿Dónde está el intendente de Villa Lugano? Pero lo que digo es que hay los sectores populares son los sectores del peronismo. Hay muchos de esos sectores que han que votaron a Milei, digamos, y que hoy están también desencantados con Milei. Uh-huh. Le vamos a hablar porque el tema es a quién le habla el peronismo en esta elección y después en la proyección hacia 2027, pero es otra etapa. Pero en este proceso político electoral, ¿a quién le va a hablar? Porque si insistimos con hablarle a la Plaza de Mayo, que se llenó de gente, y de gente que ya apoya, uh-huh, sí vamos a entrar en un microclima que puede ser a veces más grande, a veces pequeño, a veces mediano, depende de las convocatorias, pero seguimos hablándonos entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, digo quienes hoy están en una oposición muy determinada, ¿no? Uh-huh. Le vamos a hablar a los desencantados de Milei, que son los sectores populares. Vamos a tener un discurso sobre el fin de mes, sobre el salario, sobre lo que está ocurriendo ahora.
vamos a hacer pie mayormente en los beneficios de la década 2003-2015. Son interrogantes, pero también definen el perfil de la campaña y, por supuesto, el perfil de los candidatos, ¿no? Para que el peronismo encare la campaña que empieza ahora, ¿no? Hay que cerrar lista en menos de un mes. Me parece que es un panorama muy complejo, en general, un panorama complejo, en particular también porque el encarcelamiento y la proscripción de Cristina también abrió una puerta que hay que saberla aprovechar, porque si nos radicalizamos, si volvemos a hablarlo entre nosotros, si no ampliamos con el discurso y con la política y con el relato, bueno, no sé, no creo que tengamos un buen pasar, digamos, ¿no? Capa, ¿cómo imaginas? Porque claramente la clave, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, es ir a eso, es ir a buscar a ese que no votó. Aquello que te acordás que en aquella carta brutal de Cristina en las elecciones de medio término del 21, Sí, me acuerdo. que él le decía, me hiciste perder 4 millones de votos, digamos, o sea, Sí. que claramente las encuestas demostraban y los resultados demostraban que no era que se habían ido con otros, simplemente no habían ido a votar eso. Pues, sí. Y después puede ser que gran parte de esos creyeron en esa segunda vuelta, en el desquiciado que tenemos como presidente, y que ahora deben estar desencantados. O sea, a ese el electorado, medianamente joven, sin derechos, que viene perdiendo cada vez más, que si tiene trabajo tiene 3 y no le alcanza, que todos los días le aumentan un 7% el transporte y pareciera que no dice nada o que no le importa o que se la banca, que hay que prometerle empleo seguro, atender las encuestas y decir te doy seguridad y te cuido el empleo, que son aparentemente las dos, y te mantengo la inflación baja con el dólar planchado, o proponer realmente ya desde ahora un plan de gobierno de país y proyecto concreto y completo. A mí me parece que la construcción del proyecto que vos decís completo, de modelo de país, es una discusión más larga que las elecciones de septiembre y de octubre, pero tiene que ir en ese camino, digamos, ¿no? Porque si no, no terminamos, es decir, si no, no vamos a discutir, van a resolver 5 cuál es la línea del nuevo plan de gobierno, y eso no sería beneficioso, porque ya se demostró que no, que delegar todo en pocas manos. Después tenemos algunas decepciones como la última, ¿no? Como la del 2019. Sí, claro. Capanga, Entonces, pero digo, te hago un altito ahí, un paréntesis. Sí, claro. Esto, es decir, no sería para estas elecciones, pero también no crees que, digo, recién charlábamos acá con los compañeros y yo decía, ¿para qué querés llenar de diputados y senadores las legislaturas nacionales y provinciales? ¿Hay algún mensaje? ¿Qué queremos hacer? Sí, Porque el RI pero sigue existiendo, la ley base, sí. digo, ¿qué queremos hacer? Es una señal. ¿Por qué volver ya que trajeron de vuelta la consigna a volver? ¿Y para qué queremos volver en el 27? Claro. Sí, además que la consigna vamos a volver, es muy necesario darle un contenido, porque si no va a quedar enmarcado y anclado en el vamos a volver 2019, que realmente fue un desencanto. Entonces no es un tema de decir vamos a volver, porque esa consigna está muy pegada al 2019. Pero hay un Versaltum ahí. Hay que revisar el 2019, ¿no? Hay que revisar el gobierno del Frente de Todos, pero en el camino de transitar las elecciones yo creo que hay discusiones acerca de que nuestra agenda estratégica es producción y trabajo, digamos. Esa agenda está, pero es una agenda muy general. Lo que no está es la planificación para llegar a una industrialización, una matriz productiva de desarrollo, y que genere empleo masivo y empleo digno y con salarios bien remunerados. Eso
está en el imaginario, está puesto en la agenda, pero creo que de acá a octubre pienso que la campaña, es decir, aquello es organizar la esperanza. No hay solución a nuestros problemas actuales sin salida política. Y salida política en este caso, por ahora en la Argentina, es electoral, es en el 2027, cuando vos tenés la chance de ser gobierno. Ahora, en ese camino de construir la esperanza, en esa circunstancia de acá a octubre y en toda la Argentina, hay que organizar la bronca. Entonces, para mí lo estratégico es organizar la esperanza, pero hay que pasar por el antimileísmo hoy. Hay que organizar el proyecto de modelo de país, del modelo de inclusión que queremos, pero hoy hay que pararle la mano a Milei. Y que haya más opositores que oficialistas en el Congreso es una de las maneras, porque obviamente que está la lucha sindical, están los reclamos, los comunicados, los documentos, las movilizaciones, los armados, las reuniones, pero en lo inmediato hay que decir, parémosle la mano a este tipo, porque no llegamos a fin de mes y los salarios están en la pobreza y ya no hay abastecimiento en los comedores, y para eso hay que frenar en la mano en el Congreso también, además de la lucha. Pero sabemos por experiencia histórica que no alcanza con la lucha, que hay que tener una salida política, porque lucha más lucha más lucha más lucha no da como resultado la transformación de la Argentina. Es más, nuestras experiencias del peronismo en oposición como es actualmente, el peronismo como opositor nunca pudo tener una salida política. Por ahí una salida electoral sí, pero no transformó la Argentina desde la oposición a ser oficialismo. Saquemos Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner ganó las elecciones y el peronismo no era opositor con Duhalde. Pero vos decís, claramente decís, se luchó mucho. Eso, recorrer que la lucha no tuvo el resultado político. Sí, pero Ubaldini encabezó y las madres, el movimiento sindical y el de derechos humanos encabezaron, pusieron el cuerpo, arrinconó la dictadura. Podemos discutirlo después, pero obligó a lo de Malvinas, le dio certificado de función, pero ganó el radicalismo las elecciones. Claro, y en los 80 3 paros generales y una renovación peronista en el medio, y hubo una salida electoral, pero a los 10 minutos giró y nos quedamos sin transformaciones políticas profundas. Sí, las transformaciones neoliberales, pero no justicialistas. Y después con el mismo menemismo, desde el peronismo se gestó una oposición. Desde el movimiento obrero, con el MTA, con el CTA, se gestó la oposición, pero volvió a ganar el radicalismo las elecciones. Y en el macrismo lo mismo. El movimiento político, el movimiento sindical, los movimientos sociales, tuvo salida electoral, pero no hubo transformación política. Hoy tenemos un desafío enorme. Somos oposición. Hay que construir una salida electoral, pero que devenga en una salida política, no solo electoral. Bueno, entonces, claro, en ese momento las luchas sindicales, con toda la resistencia al macrismo, que fue básicamente los trabajadores, las organizaciones sindicales y las organizaciones populares, sociales, después no fueron incluidas en el proyecto. Fue Alberto presidente. Bueno, por eso digo, no hay manera de transformar políticamente con esa exclusión. Creo que esa es la coyuntura de hoy. ¿Volvemos a repetir o nos corremos de eso? Pero Colangelo acá tiene algo para decir. No, yo te quería preguntar si el encarcelamiento de Cristina es un detonante o no de una reposición del peronismo en el escenario. ¿Te puedo hacer un pequeño raconto histórico de cómo han querido hacer desaparecer al peronismo a través de la historia? Lo encarcelan a Perón en Martín García, se terminó Perón, 17 de octubre.
55 lo voltean a Perón, se terminó Perón, largo proceso de resistencia. Perón vuelve en el 73. Viene la dictadura, gana el alfonsinismo, tercer movimiento histórico. Bueno, se acabó el peronismo. Se acabó el peronismo, estalla la hiperinflación, gana Menem. Gana Menem y dice, bueno, ahora sí se terminó el peronismo porque lo domesticamos. Es un peronismo absolutamente neoliberal. Gana De la Rúa y se terminó, dura 2 años. Dura 2 años, explosión en el 2001 y cae De la Rúa, hay elecciones, gana el kirchnerismo, gana Néstor y Cristina. Entonces, parece que fuera un raconto permanente de liquidación del peronismo y reaparición como el ave fénix. Es el hecho maldito del país burgués, como decía, que es una pesadilla para muchos. Coincido con vos y te digo esto. Estamos en el 5º ciclo del proceso violento de desperonización. Esto que vos decías del 55, en el 76. Ahora, yo creo que hay una bisagra en el 76, porque en el 55, esos 20 años o 18 años, realmente no pudieron avanzar en la desperonización, que sí pudieron avanzar en el 76 y que nos marcó los 40 años de democracia. ¿En qué sentido? No simbólico, no solo simbólico y cultural, sino material, porque pudieron hacer retroceder la industrialización. Si vos encarás un proceso de desindustrialización y por lo tanto de desempleo, de trabajo registrado, de retroceso en el pleno empleo, que sí había antes del 76, estás desperonizando. No es un tema solo de si te dejan cantar la marcha o si no te... La desindustrialización del país es desperonizar, porque esta gente hoy, no Milei es un vocero, y muchas veces un buen vocero del poder concentrado, pero lo que pretenden es volver a 1942. Capanga, pero además agrego a eso, porque desde el golpe del 55, como dice Rodolfo, que es cierto, también lo que no se tiene en cuenta para volver a ese peronismo de la producción y del trabajo es que desde el 55 para adelante, obviamente muy brutalmente con el golpe del 76, la concentración económica empieza a manifestarse. Entonces nos encontramos con un peronismo domesticado, sí que duda cabe, ganó Macri, ganó Milei, con un peronismo domesticado que a partir del 76 para adelante se empieza a manifestar y se manifiesta también por el retroceso de la industrialización, pero también por una fuerte concentración económica. Y el avance tecnológico. Claro, yo lo que digo es que nosotros deberíamos explicar claramente, después el discurso, el mensaje mediático hay que pulirlo, pero nosotros deberíamos explicar hacia dónde queremos ir y no explicar qué contras vamos a tener, porque eso lo vamos a tener siempre. Pero sí nosotros tenemos que decir, bueno, nuestro norte, vamos para allá, vamos a y para eso tenemos que hacer la revolución y hay que explicarlo, no sé con qué palabra, pero hay que hacer la revolución, que es la revolución justicialista, es volver a los niveles de productividad e industrialización con las nuevas características que tiene la producción en el mundo, no solo en la Argentina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las riquezas naturales? ¿A qué le vamos a agregar valor? ¿Qué hacemos con el empleo? ¿Cómo construimos empleo en blanco? Y vamos reduciendo el empleo en negro para caminar hacia el pleno empleo. ¿Qué vamos a hacer con una franja que antes no existía, que es la franja de la economía popular, social, la franja del monotributismo, todo eso que existe hoy? Tenemos que explicar cómo hacemos para que sea un mundo de derechos sociales y laborales y poner el énfasis en que a la sociedad le ordena el trabajo, no el Estado. El Estado tiene que jugar su rol, pero es imposible
tener un Estado eficiente y eficaz sin pleno empleo, sin un país industrializado, porque está probado por la historia las dos cosas. Cuando hubo pleno empleo e industrialización y mercado interno, el Estado fue eficiente. Tuvimos otro problema, pero desde el punto de vista económico y social, el Estado fue eficiente. Cuando no tuvimos pleno, después del 76, incluso nuestros gobiernos, que no pudieron resolver la reindustrialización y el reempleo, el Estado fue un Estado fallido, que es lo que admitió Cristina hace poco, cuando explicó que basta de hablar de Estado presente, porque nosotros dimos la idea, lo agrego yo, esto no me lo dijo Cristina, dimos la idea de que te salvaba el Estado en la Argentina. Y eso es desperonizar también, no desperonizar como quieren estos, ¿no? Pero, claro, pero es un nosotros paso, mismos, sí, pero si vos tenés un gobierno como el del Frente de Todos, que incorpora a la estadística que el trabajador en blanco tiene salario de pobreza, y objetivamente estás desperonizando. Es un problema para nosotros. Entonces tenemos que rehacer eso con un programa y un discurso revolucionario. Si nosotros vamos a reconstruir matriz productiva y vamos a decir qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con el gas, qué vamos a hacer con el litio, si lo vamos a exportar o a extraer y exportar, o vamos a tener valor agregado, si la energía va a ir para la industria, para abaratar costos de producción y favorecer el empleo, ¿a dónde vamos con el trabajo? ¿Cómo resolvemos el trabajo negro? Hoy tenemos 50 y 50. Sí. Estos tipos quieren 30 en blanco y 70 en negro, ¿no? Perú. El modelo peruano. Nosotros queremos otra cosa, y eso hay que explicarlo, pero además hay mucho escrito. Lo que pasa que los dirigentes nuestros del peronismo hoy no le dan bola, pero los sindicatos tienen mucho escrito sobre cómo industrializar la Argentina, sobre cómo acoplar el transporte de nuestras mercaderías para, en una matriz productiva desarrollada, poder cumplir un rol de abaratar costos. Tenemos cómo reconstruir los barrios populares, tenemos cómo reconstruir los medios de comunicación, especialmente los públicos, los populares. Hay un montón de escritos que están en los sindicatos, pero nadie los convoca, o pocos los convocan. Hay que hacer como hizo Perón en el segundo plan quinquenal, que lo sentó a los dirigentes sindicales de cada sector y que expliquen lo que están estudiando para incorporarlo a los planes. Bueno, entonces, para ir cerrando, digo, es esto que... Mierda, no. Sí. Yo te lo quería decir, pero... no me atrevía. No. Te voy a agregar algo y después te voy a hacer un desafío, así venís y te peleas bien con Benedetti y terminamos con esta historia. Sí. No, digo que ves que es cíclico esto que decías. Bueno, la resistencia, al momento de convocar para la resistencia están a las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, digo, porque después puteamos a las organizaciones sindicales, pero voy a decir, bueno, ¿cuántas veces las vas a convocar y después las vas a negar o las vas a echar? Entonces, todos esos planes... al momento de empezar a diseñar un gobierno, chau, listo, fuera, no existen. Bueno. No, o en la conducción del proceso también. Bueno, en la conducción del proceso, digo, están negados. Y en las listas. Ni en las listas, ni en la conducción, ni siquiera para decir, che, ¿estás de acuerdo vos? Bueno, pero no me importa si no acordás. Nada, no hay esa... Bueno, me parece que es eso lo que hay que cambiar. Capanga, muchísimas gracias. Bueno. Acá Benedetti ha quedado rojo. Una sola cosa rojo. Te voy a decir, voy a agregar, Capanga, para los análisis. Hay que dejar de leer con el manual de ellos. Coincido con todo lo que dijiste, con esa construcción y con esa descripción que hacías hasta de esto que señalabas recién de las propuestas que existen, que están escritas, que están discutidas en las bases y que deberían ser escuchadas para ese modelo. Solo le agrego una cosa, para no seguir leyendo como ellos nos dicen que leamos. Ni esto es una vieja caprichosa que se niega a retirarse, como dicen algunos,
ni hay un problema biológico entre los jóvenes de 16 a 30. Hay que agarrarlo, cagarlo a patada en el culo y explicarle de qué se trata un país. No es que porque tienen 16 o 17 ya son liberales y nunca serán peronistas, ¿no? No, no, claro. Y además ella, y termino con esto, yo deseo que sea papa y no obispo. Obispos son los demás, pero ella Cristina, tiene que estar por arriba, arriba de los obispos, tiene que bendecir a todo el movimiento. Y cuando digo todo el movimiento, no es el AMBA, es el peronismo de Córdoba, es el peronismo del norte, es el peronismo del centro, del sur del país. Está disgregado el peronismo y gobierna en muchos lados. Sí. Discutámoslo, discutamos la agenda, discutamos el programa, facilitemos desde un liderazgo como Cristina que avancemos hacia eso. Ahora, si se partidiza y es obispo y no papa, y es un tema, ¿no? Es un tema que va a tener que resolverlo el movimiento. Pero bueno, y lo demás, la esperanza está puesta, la moneda está en el aire, como digo yo, la moneda está en el aire y ahí veremos si cae cara o seca, y de ahí estará el destino de nuestro pueblo, que es el que la padece. Y no pienso seguir discutiendo con usted, señor Capanga. No, yo te desafío. Venga acá a discutir. Claro, yo te desafío que, no digo todos los sábados, pero un sábado al mes, venga, solamente para que me ayudes a poner en raya, dar el límite a este Benedetti. Está bien, pero tendrá que ser un sábado que él esté en exaltación de la cruz por teléfono. Está bien. Capanga, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo a los tres. Un fuerte abrazo. Nosotros